mi mejor amiga difundió que yo era mala amante para hacerme quedar mal. Años después, su novio me preguntó si era verdad, así que le reenvié los audios donde ella reía diciendo que él no sirve para nada en la cama. Él no volvió a su casa. Ella dejó de hablarme también. Pero ya no importaba. Conocí a Mía cuando teníamos alrededor de 15 años y desde ese momento se volvió la persona con la que prácticamente construí toda mi identidad social. Era la típica amiga que se colaba a mi casa sin avisar, que dormía más en mi cuarto que en el suyo y que conocía mis secretos con una precisión que hoy me da vergüenza haber permitido. Pasamos juntas la preparatoria, sobrevivimos a trabajos mediocres en restaurantes horribles, compartimos autos a punto de morirse y exnovios estúpidos que en su momento creíamos importantes. Yo le decía que era la hermana que no tuve, y ella solía contestar que yo era la única persona con la que podía ser honesta, como si me estuviera haciendo un favor. Nunca imaginé que esa frase sería una especie de advertencia disfrazada, pero en ese momento yo vivía para sentirme acompañada y no cuestionaba nada. Durante mis 20 entré en una relación que me dejó más insegura que enamorada, una relación en la que pasé más tiempo tratando de repararme que de enamorarme, y cuando terminé yo también hecha mierda. Mía estuvo allí para verme llorar en el piso de mi departamento mientras decía que yo iba a estar bien, que merecía a alguien mejor y que ella jamás permitiría que alguien volviera a hacerme sentir así. Lo que no sabía era que, mientras repetía todas esas frases de mejor amiga del año, también sembraba algo que me perseguiría durante años. Lo noté cuando un par de compañeros del trabajo comenzaron a hacer bromas sutiles, como insinuaciones de que yo no sabía mantener a alguien interesado o comentarios disfrazados de humor que me hacían sentir expuesta sin entender exactamente por qué. Al principio pensé que era parte del típico humor de oficina, pero después se volvió demasiado específico, demasiado dirigido hacia mi desempeño íntimo, algo que jamás había compartido con ellos. Sentí un tipo de vergüenza que no sabía de dónde venía, aunque por dentro ya sospechaba lo que no quería admitir. Un día, mientras tomábamos cervezas en el departamento de un amigo en común, un chico que apenas conocía se burló de algo que yo había dicho y remató con un comentario sobre cómo seguramente yo tampoco era tan buena en la cama. Me quedé helada, no tanto por la frase sino por cómo varias personas rieron sin sorpresa, como si estuvieran familiarizadas con esa narrativa. Fue ese mismo chico el que, quizá por incomodidad o quizá por indiscreción, terminó contándome que Mía había dicho eso de mí más de una vez, que lo repetía como si fuera un chiste privado entre ella y el resto del grupo. Yo le pregunté cómo sabía eso y él respondió que varias veces ella había mandado audios a un grupo mixto donde se reía diciendo que yo siempre actuaba como si fuera una diosa del sexo, pero que en realidad era, según sus palabras, una decepción total. El mundo se me vino encima en una ola de rabia, vergüenza y una desilusión tan profunda que sentí que me temblaban las manos. Cuando busqué confirmar la historia, otra chica que también era amiga de Mía terminó enseñándome uno de los audios que todavía conservaba en su teléfono. En ese audio, Mía decía que yo no sabía mover nada y que por eso mi ex había terminado buscándose a alguien más. Le escuché reírse como una idiota mientras otras personas le seguían el juego, y sentí que el piso se me abría. Esa voz que llevaba años diciéndome que era hermosa, que merecía amor, que no debía dejar que nadie me hiciera sentir menos, era la misma que me estaba hundiendo sin que yo lo supiera. Me tomó horas atreverme a enfrentarla, y cuando lo hice, su respuesta fue una mezcla de indiferencia y fastidio. Dijo que estaba exagerando, que solo eran bromas, que yo siempre me tomaba todo demasiado en serio, que si lo decía fuera de contexto obviamente sonaba feo, pero que jamás había tenido la intención de lastimarme. Yo quería creerle, porque aceptar lo contrario significaba reconocer que mi mejor amiga llevaba años clavándome un cuchillo que yo ni siquiera sabía que estaba allí. Con el tiempo, la relación se enfrió. No hubo una pelea épica ni un cierre emocional. Simplemente dejamos de hablarnos, como si la amistad se hubiera ido deshaciendo sola, aunque la verdad era que yo ya no podía confiar en nada de lo que ella decía. Me guardé todo ese dolor como si fuera una parte vergonzosa de mi personalidad que debía superar sola, pero la inseguridad se quedó conmigo, moldeando mis relaciones, mis decisiones y mi manera de verme. Pasaron años y yo hice mi vida como pude. Cambié de trabajo, salí con otras personas, me reconstruí a fuerza de terapia, malas noches y pequeños avances que nadie veía. Mientras tanto, Mía siguió existiendo en mi periferia social, siempre presente pero nunca cercana,
con una nueva relación que presumía como si fuera la base de toda su estabilidad emocional. Lo que jamás esperé fue que, después de tantos años, su novio me contactara por mensaje. Decía que necesitaba preguntarme algo incómodo, algo que lo tenía dándole vueltas desde hacía semanas. Me explicó que encontró conversaciones viejas de Mía, entre ellas mensajes y notas de voz donde hablaba de mí en el mismo tono cruel que usaba antes, mensajes donde no solo se burlaba de mí, sino de él también. Y entonces escribió lo que me dejó paralizada. Quería saber si era cierto que yo era tan mala amante como Mía decía, porque no entendía por qué ella necesitaba inventar cosas sobre mí y sobre él al mismo tiempo. Me quedé un momento mirando la pantalla sin saber si reírme o bloquearlo, pero algo dentro de mí dijo que ya estaba cansada de cargar con culpas que no eran mías. Así que busqué los audios que todavía conservaba, los mismos que años atrás habían destrozado mi confianza, y se los envié todos. No añadí explicación, no hice drama, solo dejé que él escuchara de su propia novia cómo se burlaba diciendo que él no servía para nada en la cama y que conmigo inventaba cosas porque la gente siempre le cree todo. Esa misma noche él no volvió a su casa. Mía dejó de hablarme también, como si yo hubiera cometido un crimen por exponer algo que no había inventado. Y aún así, por primera vez en muchos años, no sentí culpa. Sentí que la verdad había regresado a su dueña. Y esa dueña, para sorpresa de todos, no era ella. Era yo. Actualización 1. Pasó alrededor de una semana sin que yo tuviera noticia alguna de ninguno de los dos, aunque no voy a mentir. Cada noche me sorprendía revisando el teléfono con esa mezcla incómoda de curiosidad y ansiedad que aparece cuando sabes que algo se movió bajo la superficie y no sabes si fue un tiburón o solo tu imaginación. Lo único que sí sabía era que, desde que envié esos audios, la ciudad parecía un poco más silenciosa, como si el eco de algo que me persiguió durante años finalmente hubiera dejado de alcanzarme. Aún así, no podía evitar pensar en lo que habría pasado después, sobre todo porque conocía perfectamente la manera en la que Mía manejaba los conflictos, siempre victimización, siempre llanto dramático, siempre acusaciones contra quien hubiera tenido la mala suerte de delatarla. No tenía duda de que, en este momento, yo era la villana en su versión de los hechos. Lo que no imaginé fue que el impacto sería tan inmediato ni tan brutal para ella, porque a los pocos días una amiga en común me escribió para decirme que Jaque había dejado el departamento que compartían sin aviso previo y se había ido a dormir al sofá de un amigo que todos conocíamos. Decía que Mía estaba en una especie de crisis emocional mezclada con rabia, que no paraba de repetir que yo había arruinado su vida, como si yo hubiera inventado esos audios. Ese mensaje me generó una sensación extraña, como si una parte de mí celebrara un triunfo que no sabía que quería y otra parte se sintiera culpable por haber contribuido al rompimiento de una relación. Sin embargo, la culpa duró poco cuando mi amiga continuó explicando que Jaque no solo se fue, sino que le había dicho a varias personas que necesitaba tiempo para pensar, porque después de escuchar lo que escuchó, no podía confiar en nada de lo que Mía le decía. Según mi amiga, él estaba más herido por los comentarios sobre él que por lo que Mía había dicho de mí, lo cual se sentía lógico. Al final, eso ya no era mi problema. Pero claramente sí había descubierto que la persona con la que dormía cada noche lo trataba como un accesorio emocional para lucirse frente a otros. Me sorprendió que incluso el hermano de Jaque se involucrara. Porque un día recibí un mensaje corto donde él me decía que había sospechado por mucho tiempo que algo no cuadraba con la manera en que Mía humillaba a su hermano en privado. Que él había escuchado más de una vez comentarios desagradables que Jaque normalizaba para no pelear. Leer eso me hizo darme cuenta de que Mía no había cambiado en absoluto desde que yo la saqué de mi vida, solo había cambiado de objetivo. Pasaron algunos días más hasta que la situación escaló al punto en el que Mía me escribió directamente, como si estuviera esperando que yo le diera una explicación cuando en realidad era ella la que debía darla. Su mensaje fue una mezcla caótica de insultos, dolor fingido y acusaciones completamente absurdas. Dijo que yo había mandado esos audios con la única intención de destruir su relación, que yo siempre había estado celosa de lo que ella tenía y que no podía soportar que alguien la amara. Me reí sola al leerlo, no porque fuera gracioso sino porque era exactamente el guión emocional que ella usaba desde adolescentes. Contesté solo una vez, porque no tenía intención de entrar en un intercambio interminable. Le dije que yo no había inventado nada, que los audios eran suyos y que si su relación se había derrumbado era consecuencia de sus propias palabras.
Ella respondió con un párrafo larguísimo lleno de excusas, como que los audios estaban fuera de contexto, que no se acordaba de haber dicho nada y que yo había esperado años para vengarme de algo que ni siquiera era real. No me molesté en leerlo completo porque ya conocía esa melodía y no iba a quedarme atrapada en un círculo que ya había vivido. En medio de todo eso, una persona que no esperaba se acercó a mí con una sinceridad que me tomó por sorpresa. Una conocida del grupo, que jamás se había metido en problemas, me contó que durante mucho tiempo había notado cómo Mía parecía disfrutar derribar la reputación de cualquier mujer que la rodeara, incluso de aquellas que consideraba amigas. Dijo que siempre lo había notado, pero que nunca lo dijo porque no quería meterse en drama. Admitió que cuando comenzaron los rumores sobre mí, ella también creyó que era un simple chisme tonto, pero que ahora, escuchando los audios y viendo la forma en que Mía estaba tratando a Jaque, entendía perfectamente que lo mío no había sido un accidente ni una broma. Me dijo que sentía haber sido parte de ese silencio colectivo que permitió que el rumor creciera. Esa conversación no reparó nada, pero sí me hizo sentir un poco menos sola, como si no hubiera estado loca todo este tiempo al percibir esa doble cara de Mía que siempre se escondía detrás de un encanto superficial. El salto más evidente llegó cuando alguien me comentó que Jaque había empezado a abrirse con sus amigos cercanos, explicándoles que ya no sabía quién era Mía. Contó que escuchó los audios una y otra vez tratando de encontrar una explicación, algo que le permitiera justificarla, una grieta que le diera espacio a la duda, pero que no había nada ahí más que desprecio y burla. También mencionó que Mía había hablado basura de varias de sus inseguridades más profundas, algo que le dolió más que cualquier chisme sobre su desempeño sexual. Según él, la peor parte no fue que ella lo criticara, sino que lo hiciera riendo, usándolo como entretenimiento para otras personas. Esa parte resonó en mí, porque era exactamente el mismo golpe que yo había sentido años atrás cuando descubrí que mi supuesta mejor amiga encontraba gracioso ridiculizar mis intimidades. En cierto modo, sentí un extraño espejo emocional entre él y yo, aunque nunca llegamos a hablar directamente. Con el paso de los días se hizo evidente que la relación entre ellos estaba colapsando sin posibilidad de reconstrucción. Él dejó de contestarle llamadas, dejó de ir al departamento y pidió que alguien lo acompañara a recoger algunas cosas porque no quería verla. Ella, en cambio, alternaba entre llorar y publicar indirectas en redes sociales. Una de esas publicaciones decía que la gente envidiosa siempre busca destruir a las mujeres fuertes, lo cual me hizo soltar una carcajada amarga. Porque el único talento de Mía siempre había sido inventar una versión alternativa de sí misma para generar compasión y luego usar esa compasión como escudo. Era evidente que estaba intentando controlar la narrativa, algo que siempre había hecho con maestría, pero esta vez la diferencia era que ya no tenía el control de la información. Su máscara se estaba cayendo frente a las personas que más necesitaba impresionar. Una noche en la que yo estaba viendo televisión sin prestar atención real al contenido, recibí un mensaje más largo de lo habitual de la misma amiga que me mantenía al tanto. Me dijo que Mía había intentado convencerlos a todos de que yo había editado los audios, que la calidad era rara, que sonaba cortado, que seguramente yo había juntado partes para hacerla quedar como una mala persona. Sin embargo, nadie le creyó, porque varias personas habían estado presentes cuando Mía había hecho comentarios similares en otras ocasiones. Mi amiga terminó diciendo que la mayoría estaba empezando a entender que lo que yo viví no era un episodio aislado, sino un patrón. Esa frase me dejó en silencio un buen rato, no por lo que decía sobre Mía, sino porque confirmaba algo que yo sospeché durante años pero jamás tuve cómo comprobar. La actualización termina en un punto en el que me doy cuenta de que, aunque no busqué destruir nada, la verdad por sí sola había hecho el trabajo que yo no me atrevía a hacer cuando era más joven. Y aún así, lo único que realmente sentí fue una especie de alivio que no sabía que necesitaba. Por primera vez, la narrativa ya no estaba en manos de ella. Estaba en manos de la realidad, y por mucho que intentara manipularla, esta vez no le estaba funcionando. Actualización 2. Había pasado ya el suficiente tiempo como para pensar que la situación se había estabilizado, al menos emocionalmente para mí, porque después de los primeros días de caos ya no recibía mensajes directos de nadie involucrado. Sin embargo, el silencio nunca es garantía de calma, solo significa que algo se está moviendo fuera de tu vista. Y lo comprobé cuando otra amiga en común me escribió para decirme que Jaque finalmente había terminado la relación con Mía de manera oficial, sin discusiones largas, sin intentos de volver a hablar.
simplemente diciéndole que no podía seguir con alguien que trataba así a la gente que decía amar. Me contó que él había pasado por el departamento únicamente para recoger un par de cosas que no quería dejar atrás y que se las llevó en una bolsa de supermercado barata, sin caja, sin ceremonia, sin mirar hacia atrás. Esa imagen se me quedó grabada porque era la primera vez que veía a alguien cortar a Mía con una frialdad que ella misma solía usar con los demás. La diferencia era que ahora ella era la que no sabía cómo reaccionar. El salto emocional de Mía fue casi inmediato. Comenzó publicando cosas en redes sociales que parecían una mezcla de indirectas genéricas y ataques disfrazados. Como esas frases motivacionales que usan las personas que quieren sonar profundas mientras intentan castigar a alguien. Decía cosas como que la gente hipócrita siempre termina rebelándose, que las traiciones duelen más cuando vienen de quien menos esperas y que las mujeres fuertes no se derrumban por la envidia ajena. Conociéndola, supe que estaba hablando de mí, y al leer esos mensajes sentí una mezcla de risa y cansancio, porque eran exactamente los mismos recursos que usaba cuando alguna situación se le escapaba de las manos. Era incapaz de aceptar la responsabilidad incluso en los momentos en los que la evidencia era innegable. Lo curioso fue que esta vez nadie interactuó con sus publicaciones. Ni un comentario de apoyo, ni un corazón de esos que suelen ponerle siempre, nada. Era como si el grupo entero estuviera esperando verla hacer su propio ridículo sin intervenir. La parte más desagradable llegó cuando una chica del grupo me confesó que Mía estaba diciendo que yo tenía una enfermedad de transmisión sexual que supuestamente había contagiado a varios exnovios. Que ese era el motivo por el que mis relaciones fallaban. Ni siquiera me sorprendió que inventara algo así. Lo que sí me sorprendió fue que alguien se atreviera a contármelo porque por años nadie había tenido el valor de frenarla. La chica me explicó que Mía había intentado usar esa mentira para desviar la atención de los audios. Como si cambiar de tema fuera suficiente para convencer a todos de que yo era una mala persona y que ella solo era una víctima de mis supuestos resentimientos. Me sentí enfurecida al principio porque ese rumor era mucho más dañino que el anterior y porque había un nivel de maldad distinta en involucrar mi salud. Sin embargo, esa misma chica terminó tranquilizándome al decirme que nadie le creyó y que más bien la gente empezó a comentar que Mía parecía desesperada por limpiar su nombre a cualquier costo. Mientras todo eso pasaba, Jaque permanecía en una especie de silencio público pero no inactivo. La mayoría de las personas sabían que él estaba dolido y que necesitaba espacio, y aunque nadie esperaba que hiciera declaraciones, lo que nadie imaginó fue que publicara un mensaje directo en su perfil hablando del tema sin mencionar nombres. Una tarde, alguien me envió una captura de pantalla donde Jaque escribía que había terminado su relación porque descubrió comportamientos que no podía justificar ni perdonar. Que ya no confiaba en la persona con la que estaba y que le parecía importante que la gente entendiera que no debían permitir que nadie los manipulara emocionalmente disfrazando la crueldad como humor. Ese mensaje fue como un golpe de aire en un cuarto cerrado, porque por primera vez alguien enfrentaba la situación sin rodeos, sin miedo a las consecuencias sociales. No mencionó mi nombre ni el de ella, pero aún así todos lo entendieron. Ese mismo día comenzaron a caerme mensajes de varias personas que jamás pensé que se atreverían a involucrarse. Me contaron cosas que habían escuchado durante años, cosas que antes yo no supe porque nadie decía nada en voz alta. Desde comentarios que Mía hacía a espaldas de todos hasta momentos en los que admitía que disfrutaba crear tensión entre personas para sentirse importante. Era como si la caída de su relación hubiera liberado algo en el grupo, como si la gente ya no tuviera miedo de decir lo que sabía desde hacía mucho tiempo. La sensación era extraña, porque yo había pasado años dudando de mis percepciones, creyendo que estaba exagerando las red flags que siempre vi en Mía. Y ahora me enteraba de que todos las habían visto también pero prefirieron callar para evitarse problemas. Fue un alivio tardío, pero alivio al fin. Lo peor para Mía fue cuando intentó confrontarme cara a cara. Sucedió unos días después, cuando salía de mi trabajo y la vi esperándome cerca del estacionamiento con el rostro hinchado de llorar y los ojos llenos de rabia contenida. Apenas me acerqué, empezó a decirme que yo había destruido su vida, que Jaque la había dejado porque yo lo había manipulado. Que mi resentimiento de años había salido a la superficie y que yo era una persona cruel que disfrutaba ver sufrir a los demás. Todo eso lo dijo con un tono desesperado, como si intentara convencerme a mí para luego convencer a otros. Yo simplemente me quedé allí escuchándola, sin interrumpir, porque entendí que lo que estaba viendo no era una conversación sino una escena,
una actuación de alguien que ya no sabía qué hacer con el desastre que había creado. Cuando intentó acercarse más, solo le dije que no tenía intención de hablar de nada con ella, que ya había escuchado suficiente y que no era mi responsabilidad limpiar las consecuencias de sus actos. Caminé hacia el interior del edificio sin mirar atrás, dejando que su voz se apagara detrás de mí, una voz que años atrás habría sido la única que escuchaba, pero ahora ya no tenía ningún peso. Lo que más me llamó la atención fue que, según me dijeron después, varias personas presenciaron la escena desde la distancia y no intervinieron porque ya nadie estaba dispuesto a tomar su lado sin cuestionarlo. Esa fue la señal más clara de que la situación había cambiado por completo. El poder social que Mia había tenido por tanto tiempo se estaba disolviendo, no por lo que yo dije, sino porque finalmente la gente podía ver sin filtros la persona que siempre fue. Mientras yo procesaba todo esto, me di cuenta de que, a pesar del caos, había una calma interna que no conocía. Por primera vez, las consecuencias no me pertenecían a mí. Le pertenecían a ella. Y aunque nunca busqué venganza, la vida se encargó de equilibrar las cosas de una manera que yo jamás habría imaginado. Actualización 3. Con el paso del tiempo, la situación que en un inicio parecía una explosión aislada comenzó a adquirir la forma de un derrumbe progresivo, casi metódico. Como si cada pieza de la vida social de Mia hubiera estado sostenida por una cuerda demasiado delgada que ahora se estaba reventando hilo por hilo frente a todos. Yo no hice absolutamente nada para empujarla, porque a esas alturas ya me había dado cuenta de que cualquier intervención de mi parte solo habría servido para que ella se hiciera la víctima con más dramatismo del necesario. En cambio, me mantuve al margen observando cómo la gente que antes la defendía con fervor ahora comenzaba a evitarla, no con confrontaciones directas ni comentarios agresivos, sino con esa indiferencia silenciosa que duele más que cualquier insulto. La primera señal evidente llegó cuando una conocida que siempre había sido parte del círculo más cercano de Mia me dijo que la habían sacado del chat grupal que tenían desde hace años. El mismo chat donde por tanto tiempo se dedicaban a comentar sobre la vida de todos como si fueran analistas profesionales de un drama que ellos mismos provocaban. Esa expulsión del chat, aunque parezca algo insignificante, tenía un significado enorme en ese grupo porque ese espacio era el centro de operaciones de todas las dinámicas sociales. Desde las salidas a bares hasta los chismes más recientes. Que la hubieran sacado sin previo aviso demostraba que la confianza estaba rota en un nivel que ya no tenía reparación. Aún así, Mia actuó como si no entendiera el mensaje, porque empezó a escribirle uno por uno a los miembros del grupo preguntando por qué la habían dejado fuera. Intentando explicar que todo lo que había pasado era un malentendido, repitiendo que yo había manipulado a Jaque y que la gente estaba exagerando. Sin embargo, la respuesta general fue casi unánime: nadie quería involucrarse. Nadie quería volver a escuchar sus justificaciones y nadie estaba dispuesto a arriesgarse a que ella volviera a usar información personal como arma. Mientras más trataba de enmendar su reputación, más evidente se hacía lo que muchos ya sabían y que por alguna razón nunca habían dicho en voz alta. Varias personas me escribieron en ese periodo para contarme historias que parecían copias casi exactas de lo que yo viví. Una chica me confesó que Mia solía burlarse de cómo se vestía una amiga suya que en teoría era su hermana del alma, diciendo que parecía desesperada por atención. Otra me contó que Mia había difundido detalles íntimos de su relación solo para causar drama en un grupo diferente. Un chico incluso admitió que Mia le había inventado un rumor bastante dañino solo porque él rechazó tener algo con ella en el pasado. Lo más impactante de todo no era la cantidad de historias, sino que todas compartían el mismo patrón. Mia usaba la confianza de las personas como moneda de intercambio para sentirse poderosa. Como si el simple hecho de ser la fuente de un secreto le diera alguna clase de estatus dentro del grupo. A medida que estas historias salían a la luz, la imagen que Mia había construido durante años empezó a desmoronarse de una forma que ella no podía detener. Sus intentos de justificarse se volvieron cada vez más torpes y contradictorios. Decía que todos le estaban malinterpretando, que sus comentarios eran humor negro, que las cosas se sacaban de contexto, que en realidad ella siempre había sido la más honesta del grupo. Pero lo curioso era que cada vez que intentaba limpiar su nombre, surgía una nueva persona con un recuerdo incómodo que la dejaba aún peor. Eventualmente, una chica que había sido de sus amigas más cercanas me escribió para decirme que finalmente había cortado todo contacto con ella porque se dio cuenta de que, durante años, Mia repitió en privado una versión humillante de un secreto que ella le había confiado llorando.
Me dijo que siempre había sentido que algo no estaba bien, pero que solo ahora tenía la claridad para ponerle nombre. El quiebre más grande ocurrió cuando Mia intentó regresar a su pequeño grupo del gimnasio, un lugar donde ella solía presumir que era querida y respetada. Según me contaron, llegó como si nada hubiera pasado, saludando a todos con su tono de siempre, esperando que la normalidad se restaurara solo porque ella lo deseaba. Pero en cuanto intentó unirse a una conversación, una de las chicas la frenó con una frialdad que nunca habría imaginado posible. Le dijo que preferían mantener una dinámica sin drama, que agradecían que asistiera al gimnasio, pero que no querían compartir espacios sociales con alguien que se dedicaba a ridiculizar a los demás. Lo peor fue que nadie intervino para suavizar el golpe. Nadie dijo una palabra. Todo el mundo siguió con su rutina como si ella fuera invisible. Esa escena se replicó en otros contextos, invitaciones negadas, planes que antes eran grupales y ahora se hacían sin consultarla, silencios incómodos cuando ella intentaba unirse a conversaciones. Mensajes ignorados que antes recibían respuestas inmediatas. No se trataba de un castigo coordinado ni de un complot en su contra. Era simplemente que la gente finalmente veía las consecuencias de algo que había estado pasando desde hacía años. Lo que antes eran chismes que la beneficiaban ahora eran pruebas que la hundían. Lo que antes eran burlas compartidas ahora eran recordatorios incómodos de que ella podía traicionar a cualquiera. Su rol social, que por tanto tiempo dependió de la manipulación emocional, comenzó a perder valor en el momento en que el grupo dejó de necesitarla como fuente de entretenimiento o drama. Sin ese poder, Mia parecía no saber quién era. Comenzó a publicar cosas cada vez más desesperadas en redes, desde frases motivacionales mal entendidas hasta declaraciones vagas de que nadie le entendía y de que ella había dado todo por personas que la apuñalaron. Pero al igual que antes, las publicaciones no recibían respuesta. Lo más irónico era que, aunque yo recibía todas estas actualizaciones, no sentía el gusto que pensé que sentiría si algún día la vida la pusiera en su lugar. No hubo una especie de satisfacción vengativa ni un sentimiento triunfal. Más bien había una quietud incómoda, como si yo estuviera viendo a alguien perder la identidad que construyó a base de arrastrar a los demás. Y aunque sabía que yo no era responsable de nada de esto, era imposible ignorar que una parte del efecto dominó había comenzado con los audios que envié. Aún así, no me arrepentía. Lo único que lamentaba, si es que lamentaba algo, era no haber tenido la claridad suficiente para alejarme de ella años antes. Durante ese tiempo, yo seguí con mi vida. Me enfocaba en mi trabajo, en mis relaciones personales y en reconstruir la parte de mi autoestima que aún sentía tambaleante. Esa parte que se formó en base a las opiniones de alguien que ahora era evidente que nunca me había querido bien. Era extraño observar la caída de alguien con quien compartí tanto, porque en pequeños momentos sentía una punzada emocional, no por ella en sí, sino por la versión de mí que se aferró tanto tiempo a la idea de que esa amistad valía la pena. Sin embargo, también era liberador darme cuenta de que ya no tenía por qué cargar con las acciones de nadie. Todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor era producto directo de su propio comportamiento, de su negligencia emocional, de su necesidad absurda de protagonismo. El grupo entero se reorganizó sin ella, y lo más curioso fue que la atmósfera cambió. Varias personas mencionaron que había menos tensión, menos drama, menos miedo de que cualquier cosa que dijeran se convirtiera en un rumor al día siguiente. A veces, cuando alguien mencionaba algo del pasado, lo hacían con cierto asombro, como si apenas entonces estuvieran entendiendo el peso que su presencia había tenido en todos. Y en esos momentos, entendí que la caída de Mia no era solo el final de un conflicto que empezó conmigo. Era el cierre de un patrón que afectó a muchas personas durante mucho más tiempo del que yo imaginé. Y por primera vez, sentí que esa historia ya no me pertenecía. Pertenecía a todos los que alguna vez la vivieron en silencio. Y ellos también, finalmente, estaban soltando el peso que cargaron por tanto tiempo. Actualización final. Con el paso de los meses, el tema dejó de ocupar espacio en mi vida diaria, no porque hubiera desaparecido de golpe, sino porque dejó de tener peso emocional. La caída de Mia, que al principio parecía un drama que amenazaba con consumir todo mi entorno, terminó convirtiéndose en un ruido lejano, algo que escuchas sin sentirte involucrada. Como si fuera la historia de alguien más y no el final de un ciclo que me hirió durante años. Yo seguí adelante, ocupándome de mis asuntos,
recuperando fragmentos de autoestima que todavía tenía pegados con cinta del daño que me hizo esa amistad. Era extraño darme cuenta de lo mucho que había cambiado sin siquiera notarlo, porque la versión de mí que hubiera corrido a revisar cada chisme, cada comentario, cada susurro del grupo, ya no existía. Esa persona se había quedado atrás en el momento exacto en el que envié los audios. Todo lo que vino después fue simplemente la consecuencia natural de un equilibrio que estaba destinado a romperse. Y aunque nunca me propuse vengarme de Mía, cada tanto me encontraba pensando en que tal vez la verdadera venganza era que yo finalmente había salido de su sombra. No volví a verla en persona después de aquella escena afuera de mi trabajo, pero cada tanto me llegaban noticias esporádicas de su vida, siempre a través de terceros que no buscaban actualizarme por morbo, sino porque de alguna manera también se estaban liberando de la influencia que ella tuvo sobre el grupo. Lo último que supe de ese periodo fue que intentó formar un círculo nuevo de amistades en su oficina, pero el intento no duró porque alguien, no supe quién, terminó contándoles lo que había pasado y eso bastó para que la gente tomara distancia. No era que la odiaran, simplemente no querían estar cerca de alguien que tenía un historial tan largo de traiciones. Esa distancia social era algo que ella no sabía manejar, porque su identidad entera dependía de ser el centro de un grupo, la figura que movía conversaciones, la que controlaba dinámicas sin que nadie lo notara. Cuando perdió ese control, perdió una parte importante de sí misma, aunque nunca lo admitiría. Me contaron incluso que hubo un par de intentos desesperados por recuperar su antigua imagen, desde publicaciones exageradas sobre su bienestar emocional hasta declaraciones vagas sobre un proceso de sanación que, según ella, nadie podía entender. Sin embargo, ya nadie reaccionaba, nadie le respondía, nadie alimentaba la narrativa que ella intentaba construir. Su caída no había sido dramática, había sido silenciosa, casi meticulosa, como si la vida le hubiera ido devolviendo uno a uno los ecos de lo que hizo durante años. Y aunque yo no celebrara su desgracia, tampoco podía ignorar la ironía. Durante ese tiempo, lo que más me sorprendió fue que Jaque me buscara de nuevo, meses después de que todo explotara. Me escribió un mensaje largo que tardé unos minutos en decidir si debía abrir o no, porque aunque ya no sentía miedo ni vergüenza, sí sentía una especie de cuidado hacia mí misma que antes no tenía. Finalmente lo abrí y me encontré con una explicación sincera y casi dolorosa de leer. Decía que había necesitado espacio para entender lo que había vivido, que al principio quiso negar lo que escuchó en los audios porque aceptar que la persona con la que tenía planes de futuro hablaba así de él era devastador. Explicó que poco a poco fue recordando momentos que en su momento no registró como señales de alerta, desde pequeñas burlas que él normalizó hasta comentarios hirientes que ella disfrazaba de sarcasmo. Además, me agradecía por haber tenido el valor de enviarle los audios, porque si no hubiera escuchado con sus propios oídos lo que ella decía, seguiría atrapado en una idea equivocada de su relación. Me pidió disculpas por haberme involucrado en un problema que yo no busqué, y añadió que no esperaba nada de mí, solo quería reconocer que él también había sido víctima de la narrativa que Mía manipuló durante años. Le respondí de manera cordial, agradeciéndole la honestidad y deseándole que encontrara algo mejor en su vida, pero dejando claro que no estaba interesada en mantener contacto más allá de ese cierre. No porque él hubiera hecho algo malo, sino porque yo ya estaba en un lugar mental donde necesitaba priorizar mi tranquilidad, y mantener comunicación con alguien que había sido parte de esa historia, aunque sin culpa directa. Solo me anclaba a un pasado que yo estaba dejando atrás. Jaque lo entendió, o al menos eso pareció por la manera respetuosa en la que tomó mi respuesta. No insistió, no intentó forzar una amistad, simplemente aceptó la conversación como el cierre necesario que ambos merecíamos. Con el tiempo empecé a notar que la historia completa, desde el rumor inicial hasta el colapso social de Mía, dejó de ocupar espacio emocional. Ya no pensaba en lo que se decía de mí en aquel entonces, ya no me dolía recordar cómo me afectaron esos comentarios, ni me importaba pensar en si había gente que creyó las mentiras que ella difundió. Esa parte de mi pasado dejó de doler en cuanto comprendí que lo que Mía hizo no hablaba de mí, hablaba de ella. Y aunque parezca obvio, me tomó años entenderlo. Era la primera vez que podía mirar hacia atrás sin sentir vergüenza, sin revivir el daño, sin cuestionar mi valor. Simplemente lo veía como una historia que ocurrió, una historia que me marcó, pero no una que definiera quién soy ahora. La última vez que alguien mencionó a Mía fue de manera casual, casi incidental, contándome que ella parecía vivir ahora con más cautela,
evitando involucrarse en grupos grandes, manteniendo un perfil bajo tanto en redes como en su vida diaria. Era como si hubiera aprendido que el protagonismo que tanto buscaba tenía un precio que ya no estaba dispuesta a pagar. No supe si sentir pena, indiferencia o comprensión. Quizá un poco de todo. Pero más que cualquier otra cosa, sentí distancia, una distancia sana, necesaria, la prueba de que por fin dejé de pertenecer a la versión de mí misma que toleraba ese tipo de vínculos. Al final entendí que la venganza no fue enviar los audios ni provocar su ruptura ni su caída social. La verdadera venganza fue haber recuperado mi vida, haberme liberado de la narrativa que ella creó y haber descubierto que no necesito demostrarle nada a nadie. La verdad fue suficiente para poner cada cosa en su lugar. Y aunque jamás busqué que las consecuencias fueran tan grandes, tampoco me correspondía evitarlas. Mía se arrojó sola al vacío que construyó a base de burlarse de los demás. Lo único que hice fue dejar de sostenerla. Y cuando finalmente logré verlo así, supe que esa historia estaba cerrada para siempre.